Venimos a hacerles una propuesta que no podrán rechazar. Hablar impropio, indecorosamente de lo inaudito y lo común, de eso que llamamos cultura. Una resistencia necesaria. Esa es la propuesta indecente. Bienvenidos a una emisión más de Propuesta Indecente. Hoy vamos a hablar de economía creativa. ¿Ustedes saben qué es economía creativa? ¿Han escuchado hablar del término o están totalmente alejados de este término? Wendy, ¿qué opinas o qué has escuchado de economía creativa? Bueno, yo sí he escuchado de forma más o menos recurrente este término, sobre todo para quienes trabajamos en el sector cultural, ¿no? Como creadores, como investigadores, etcétera. Entonces, yo pienso que es como esta forma de percibir la actividad cultural y por ende estas producciones creativas y su impacto en la economía de un grupo o de un país, ¿no? Entonces, yo creo que también es una forma de abordar la importancia que tienen estos sectores de actividad para el desarrollo socioeconómico de un grupo. Bueno, hablar de las actividades en conjunto creativas que engloban esta economía, tendríamos que empezar por reconocer que estas actividades son un factor importante de la economía. Ok, entonces considero que es muy pertinente ponerlo sobre la mesa porque muchas veces es precisamente esta característica la que no se valora dentro del desarrollo o precisamente dentro de la asignación de presupuestos en las políticas públicas, ¿no? Entonces, espero que haya muy buenos intercambios aquí de experiencias y de puntos de vista, porque creo que todos estamos de algún modo involucrados en este tipo de actividades. Pues creo que efectivamente, como dices, Elena, y como estaba comentando Wendy, esto tiene que ver como con el resultado de varios elementos. Era algo que habíamos comentado con anterioridad, que es muy importante, por ejemplo, la influencia de este sector en el área del turismo. Muchos de los turistas que vienen a México o que van a cualquier país también participan en temas económicos asistiendo a, por ejemplo, museos, recintos culturales, van al teatro, y todo esto tiene que ver con la economía cultural y es un sector que está entretejido con algunas otras áreas a las que se les da mayor reconocimiento que al sector cultural en sí, ¿no? Por ejemplo, el tema del transporte, el tema de los restaurantes, todos estos sectores como el transporte, los restauranteros, el turismo, son sectores económicos que tienen un reconocimiento muy importante, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Sin embargo, en el caso de México, no se reconoce la aportación que se está dando, por ejemplo, de los museos o las galerías que visitan estos extranjeros y también los turistas nacionales, porque no solamente estamos hablando de turistas extranjeros, sino que pueden ser personas que a lo mejor están viajando. En nuestro caso que vivimos en la Ciudad de México, que viajan del centro de la República y visitan recintos culturales que se encuentran dentro de la capital o viceversa. Habrá personas que están visitando otros estados y que también requieren de estos servicios, y es que es algo muy común. O sea, yo creo que hay mucho público para este tipo de economía, pero por alguna extraña razón, porque de verdad lo digo, para mí es como incomprensible que no se le dé el peso que tiene.
Ahí hay un punto importante de lo que mencionas. No es que no se le dé el valor que tiene. También hay un debate entre creadores y economistas. El debate es sobre la definición de qué es una economía creativa y si este término sigue a la industria, ¿no? Ser industria, hablamos de maquilar, y el arte para muchas personas no se maquila, y es evidente que no se maquila, o sea, no podemos decir, vamos a hacer una obra de arte y la vamos a hacer 10 piezas iguales. Entonces, ese es el gran debate entre reconocerte como actividad económica y no involucrarte en este proceso, que era algo que hablábamos en una ocasión. Los gestores tendrían que estar enfocados a los términos de las economías, que además estas mismas son el resultado de un cruce de muchas actividades. O sea, el proceso final de una pieza de arte, para lograr eso hubo que recorrer un camino. Por eso tiene un impacto económico, porque tiene una infraestructura, tiene apoyos, tiene bienes para poder generar el servicio. Entonces yo creo que sería importante pensar por qué nos rehusamos a usar el término industria. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, perdón, Omar, yo creo que no tiene que ver con el modo de producción, porque si así fuera, por ejemplo, hay series de grabados, ¿sí me explico? Cuando tú produces una película, es una película que se está mostrando y es en serie. Cuando tú haces una exposición de arte, te muestra la misma exposición a un número determinado o indeterminado de espectadores. Bueno, que es determinado porque sí se puede medir, pero es una sola exposición. Entonces, yo creo que no tiene que ver el término industria con el modo de producción, porque hay muchas producciones artísticas que sí se pueden dar en serie. Hay algunas otras que son únicas, pero simplemente, o sea, se puede hacer una réplica de una pieza de arte y no tiene nada que ver con eso. Se le llama industria del cine, industria de la creatividad, tiene que ver con que, como tú lo decías, es un sector que genera empleo, que genera ingresos y que al mismo tiempo tiene una infraestructura para que esto pueda tener un resultado. Por eso es una industria. No tiene tanto que ver el término con el modo de producción. Y aún así nos quedamos un poco con la imagen de Sandra que estaba comentando al principio. O sea, pensamos que la cultura no genera quizá esta ganancia o una dinámica comercial en comparación de, no sé, los restaurantes o el transporte o lo que sea, sino que lo cultural pervive por sí mismo y de alguna manera lo hace, pero hay como una barrera quizá tanto del público como de los creadores que no nos permite usar ni la situación o la conceptualización de industria, y quizás hasta estigmatizarnos de que la cultura no es algo que se debe de comercializar o es una actividad sin fines de lucro, ¿no? Y así nos va. Sí, yo creo que también hay que eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que resaltar, yo creo que lo que queremos resaltar aquí es que incluye un proceso, una cadena de producción compleja, que sí, están los agentes, las personas y también los medios de producción, pero al final de cuentas también en este proceso de producción estamos hablando de sectores que tienen como ideologías, y eso se ve en las marcas, en los productos finales, ¿no? Que son producto, al final de cuentas, también de la creatividad humana. Entonces yo creo que más bien deberíamos como defender mucho e insistir en que, como dice Sandra, no es precisamente el modo de producción, sino también cómo es ese proceso complejo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tendríamos que insistir porque
al no reconocer esto como una actividad económica que incide en el desarrollo, estamos también detentando en el valor que tienen estos agentes que están en este proceso de producción. Que tiene que ver un poquito con el concepto que tenemos de industria. Un claro ejemplo de esto, por tomar alguno, es las artesanías. O sea, las artesanías se les demerita porque es una obra que está producida en serie. Entonces, como está producida en serie, no puede ser considerada una expresión artística. Entonces, como es una producción en serie y no es una producción artística y no están en un mercado formal, sino que pertenecen a un mercado informal, todas las personas demeritan este tipo de labor, que es un ejemplo. O sea, un artista también es un poco un artesano porque está trabajando con una técnica, su trabajo puede ser en serie o no, y creo que este efecto que están sufriendo muchos de nuestros artesanos también lo están pasando muchos artistas. ¿Por qué? Porque les dicen que ¿cómo se puede medir el valor artístico? Estamos acostumbrados a que el público no pague por arte. A mí me parece muy gracioso, estaba leyendo en las redes sociales, así que decían, resulta que todo el mundo te dice que no estudies arte porque te vas a morir de hambre, pero cuando tú le pides que te paguen como artista por tu trabajo, ahora resulta que los pobres son ellos. Y eso es muy real. O sea, la verdad es que hay muy pocas personas que están dispuestas a pagar por lo que significa tener una formación artística, que una formación artística tiene el mismo costo o a veces un costo mucho mayor que cualquier otra formación, como ser arquitecto, como ser ortodoncista, como ser homeópata, como ser médico. Este tipo de formación tiene un costo y los materiales que se emplean también tienen un costo y el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo le sucede a los artesanos. ¿Por qué no pagar o por qué está demeritado o por qué decir, no, pues es que como tu trabajo es en serie, pues por eso, pues no te vamos a pagar lo que le pagamos a un artista o no te vamos a pagar como artista lo que requiere tu trabajo porque pues es un trabajo creativo. Es decir, por eso, insisto, o sea, para mí no tiene sentido. Por una razón que para mí es inexplicable, no se le está reconociendo, pero seguramente ahorita entre nosotros vamos a poder llegar a alguna conclusión. Sí, es que un poco lo que sucede es que estamos como, o sea, si volvemos a la revolución industrial, siempre mantenemos la economía extractiva. Esto es decir, o sea, todo o la recolección o la extracción de recursos naturales para comerciar. Y entonces la cultura no entra, un bien intangible no entra en esa economía. Y la economía desafía todo ese sistema para crear y hacer sus propios cimientos. Eso es un poquito, yo creo, lo que mencionas, ¿no? Que todo esto va a estar en las personas. Pero los bienes, perdón. No, adelante, Sandra. Los bienes artísticos son tangibles. Los bienes artísticos son tangibles. Un performance se puede documentar, una fotografía tiene definitivamente, es totalmente tangible, ¿no? Pero son experiencias. Bueno, hablamos de que el arte es una experiencia, no puedes... Pero es mucho más que una experiencia. O sea, tú realmente te puedes quedar con un bien a partir de una experiencia, ¿sí me explico? O sea, ¿cuántos? Bueno, yo lo digo porque soy fan de Star Wars, ¿no? Bueno, estas películas tú las puedes coleccionar. Aunque solamente hayan aparecido en el cine. Pero es que Star Wars sí funciona. Pero no como... solamente esa, no, o sea, ese es un ejemplo. O sea,
Es un ejemplo, cualquier película que tú quieras o que hayas visto, definitivamente está en un soporte. O sea, inclusive leer un libro es una experiencia, pero está en un soporte, sino como tuviste la experiencia. Inclusive si hacen un performance en la calle, si alguien le toma una serie de fotografías o hace un video con su celular, ya tiene un soporte. Es decir, claro que es algo tangible. Pero no sé, o sea, en términos económicos, ¿cómo mides la idea y la creatividad? O sea, ¿cómo le das un valor a la idea y a la creatividad de un actor? Creo que es muy simple, es decir, se puede tasar cuánto tiempo estuvo estudiando, cuánto costaron sus materiales a la hora de realizar la pieza, en cuánto él valora su trabajo también. O sea, desde mi punto de vista, o sea, no por el hecho de ser creativo, no eres una industria, no perteneces al mercado. O sea, creo que este tipo de pensamientos es precisamente lo que hace que la gente no reconozca a los artistas, al sector creativo, ¿no? Porque creo que más bien a lo que se refiere Elena, al sector creativo como una industria, porque claro que genera ingresos, por supuesto que pertenece a un mercado. El mercado del arte es multimillonario, o sea, sí se enteraron de esta de esta subasta que se hizo en Francia. ¿Cuántos millones de euros se generaron de estas piezas arqueológicas? O sea, es un escándalo. La gente lucra con esto. O sea, realmente no entiendo, o sea, no entiendo por qué es algo que no se considere como que no, pues es que es algo que no se puede medir en dinero. Por supuesto que sí, es una derrama económica como cualquier otra. Pero estamos hablando de un sector pequeñísimo. O sea, ¿dónde está todo el sector que trabaja en condiciones precarias? O sea, volvemos al mismo punto, estamos hablando de un mercado del arte elitista. ¿Qué sucede? ¿Quién pudo adquirir esas piezas? O sea, seguimos sesgando todo lo que rodea. El hecho de que sea elitista no significa que no haya derrama económica. Pero no es economía creativa. O sea, inclusive las artesanías que te cuestan 30 pesos, claro que es economía pero creativa, no entra, por supuesto que es economía creativa. La metodología si no es economía creativa, entonces ¿a dónde lo metes? Pero ¿a dónde lo metes si no es para ti economía creativa, Elena? O sea, porque no están figurando si no es, dentro entonces del ¿qué esquema? Sí es? O sea, la economía creativa. ¿Por qué no? Justo está buscando espacio. Okay, ¿Por qué no? Pero es que más bien se está viendo de manera parcial, porque en realidad lo que sucede es que las actividades económicas no se consideran, son una actividad sombra. O sea, podemos pelear por la situación de las industrias creativas o de las industrias culturales, pero es un hecho de que funcionan. Más bien lo que sucede es que queremos que todo suceda o que se separe como agua y aceite, cuando en realidad es la misma sustancia. Porque sí, o sea, existe un mercado de arte, pero ese mercado de arte no subsiste por sí solo. Ahí es donde está la producción del artista, los medios o los canales de distribución y evidentemente todo lo que está detrás que conlleva incluso hasta los trabajos precarizados. O sea, es que más bien lo que no estamos viendo o lo que perdemos la perspectiva es que estamos en una burbuja y podríamos entender entonces que hay una situación donde los creadores entienden su actividad desde su propia individualidad, lo que el público piensa de esa actividad y lo que la propia industria está generando, porque, o sea, es que no puede haber una película que gane millones sin el público que lo vea, sin la gente contratada que pone play en el cine. Exacto. O sea, es que es toda la cadena. Totalmente de acuerdo. No puedes separar, o sea, es que más bien, mira, esto
yo lo he visto y o sea, no soy especialista en el tema, evidentemente lo he visto y lo he leído de rebote, pero aquí en México quien visto que ha tratado el tema es Ernesto Piedras y bueno, otros colegas, ¿no? Por ahí, pero principalmente yo le he visto a él varias entrevistas y varios dichos donde dice, es que no estamos contando bien, para empezar. O sea, lo que decimos es que nos fijamos, por ejemplo, en cuánto se vende la pintura o no sé qué, pero eso es nada más una parte del subproducto. O sea, economía creativa sí, es desde el momento en que se le ocurre a alguien una idea de generar eso, pero eso en una propia industria ya está contabilizado. ¿Por qué? Si tú te metes a la tecnología, por ejemplo, o sea, lo que sería filosofía de la ciencia, y comprendes cómo es un sistema técnico, vas a ver que el proceso inicia desde que se le genera una idea en la mente a alguien. Y eso ya está contabilizado. ¿Por qué? Porque es una toma de decisión de qué voy a hacer con esa idea. Y eso no importa si tú le estás pensando en pesos o dólares. O sea, nosotros nos fijamos en el producto como la última parte que va a costar, pero en efecto, el valor que está detrás de ese producto es toda la generación y la manufactura de ese producto. Y eso implica desde la formación hasta cómo lo estás llevando a cabo y los múltiples apoyos o los agentes que están involucrados. Incluso a eso se le ha criticado mucho a Ernesto Piedras, que dice, es que cómo puedes contar al puesto de papitas que está fuera del museo. Pues claro, porque es una experiencia completa. O sea, porque tú cuando visitas un museo no vas a visitar nada más el museo. Por eso es que hay restaurantes adentro del museo, por eso es que afuera está el puestecito de comida o el puesto de revistas o la tienda de regalos. O sea, es que es todo el paquete. Es que era algo que les mencionaba al principio. La economía creativa es el resultado de los cruces de actividades, proyectos, apoyos, bienes y servicios culturales. O sea, no podemos hablar solamente de la pieza finalizada, sino de todo lo que transita para poder llegar a ese lugar, a esa galería. Eso es la economía creativa. O sea, la idea de hacer una diferencia es que acá se intenta que tenga un valor ético, dotar de valor al trabajo del creador, del artista. Si lo hablamos en economía general, pues se habla de insumos, impuestos y servicio, comercio. Y cuando hablamos en economía creativa, pues sí le estamos dando un valor a esa idea, ¿no? Desde que pensamos, vamos a hacer una obra de teatro, ahí ya hay un valor, pero ese valor no se lo podemos dar porque es para nosotros significativo, pero a nivel monetario es donde empiezan a generarse las economías y donde se empieza a cuestionar cómo voy a ponerle un precio a esa idea. Bueno, pero yo tengo una pregunta, Elena. O sea, cuando tú dices voy a poner en una puesta en escena, voy a hacer una obra de teatro, ¿eso no tiene un precio? O sea, ¿no es algo que consideren los creativos? Si tú le preguntas a los creativos, a la mayoría, si está registrado para iniciar en Hacienda, o sea, no. Que no. Y se ha tenido que ir modificando ese sistema para poder... No, yo solamente pienso, me pregunto... Es que voy a ese punto. Sí, o sea, no piensan en números así de, bueno, pero para que esto se pueda realizar voy a necesitar tantas personas que figuren como actores, voy a necesitar un espacio, voy a necesitar tantos días en una cartelera. ¿No es algo que se considere? En la mayoría, y puedo arriesgarme a decir esto sin tener una base que lo sustente, el 80% no piensa en los números. Piensa en sí lo que se necesita, pero se centra en la necesidad de crear. Por eso la necesidad de tener un gestor. Eso se tendría que ser fundamental, alguien que se encargue de los números. Y aquí también hay un punto importante, hay que hacer la diferencia, no es lo mismo precio que valor. Estoy totalmente de acuerdo. O sea,
dos términos totalmente distintos que tendríamos que analizar cada uno para poder decir yo, y creo que es lo que mencionas tú a lo largo de la conversación, sé que tiene un precio porque para mí vale, pero eso es como en las palabras, en lo cotidiano, pero no, económicamente el precio y el valor son cosas totalmente distintas. Pero entonces no estamos muy acostumbrados a que esa parte del proceso creativo no se tasa, o sea, no es una propia trampa del sistema pensar que no es así. Pues es que el sistema ha construido esta burbuja donde yo tengo que obtener un pago por más insignificante que este sea, pero de una actividad que sea productiva. Y las artes no están dentro de esta cadena productiva. ¿Cuántas veces no sé si se lo han cuestionado ustedes, sentarse a leer un libro y decir, o sea, estoy en verdad haciendo algo productivo? Pero es que esa es otra trampa. Esa es otra trampa ideológica. Mira, porque sí, ok. Sigan, ellos sigan. Es que porque, o sea, si te sientas a leer un libro y decir que no es una actividad productiva, entonces por definición, ¿qué es una actividad productiva? Además, esperen. Hay una frase increíble que dice esto de: hemos ahorrado tanto en educación que nos hemos vuelto ricos en ignorancia. O sea, imagínate que la gente piensa que no es productivo cultivarse, que no es productivo tener mayor información y cultura visual, que no es productivo tener una experiencia de una obra de teatro por todos los beneficios que te da psicológicamente, emocionalmente, presenciar una obra de teatro, ¿no? Una pieza de cine. Pero tampoco no es que la gente no lo piense que, o sea, cuando me refería a cuestionar, todos nos lo hemos cuestionado cuando te das cuenta que el arte no te da la cantidad de dinero que desearías. Y eso tiene que ver con todo el sistema que no está diseñado para diseñar estrategias donde te dicen, ok, leer es una actividad productiva porque te genera conocimientos, te desarrolla el criterio. Es más, ¿por qué en esta situación abrieron primero los centros comerciales que los museos? Porque el sistema es eso, el sistema es consumista. En algún capítulo del Capital, Marx explica perfectamente a detalle qué está sucediendo con el trabajo, con esta necesidad de producir y el valor. Él habla del valor del trabajo y la actividad cultural no está considerada como trabajo. Eso también es una realidad. Cuando dices voy a ir al teatro es un hobby, voy a hacer teatro, se sigue considerando una materia optativa en algunas secundarias, no es una materia que te obligue a pensar en un futuro en esa disciplina. Entonces tiene que ver, o sea, si vamos a hablar de todos estos términos y del mundo del arte, tendremos que hablar de los sesgos de clase que hay. Yo creo que son más bien de carácter ideológico, porque esta brecha entre el acceso a los bienes y servicios o productos culturales ha sido siempre, ¿no? En el caso de México siempre ha sido un sector sumamente vulnerable, y precisamente porque en esta idea, por ejemplo, que decía Sandra, es que la gente culta es la que precisamente va a los museos o lee, no necesariamente, porque eso sí va mucho con esta noción de las altas culturas, las bellas artes, etcétera, ¿no? Que también es todo un tema, pero es un problema ideológico que está muy permeado en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que esta
como este problema de poder determinar a qué nos estamos refiriendo con todos estos sectores que formarían parte de una industria cultural, es porque no hemos visto también que, sí, estemos de acuerdo, ¿no? Son susceptibles de medirse en el impacto económico que tiene en el país. Por ejemplo, ya lo habían mencionado, en el número de empleos que genera, si son en condiciones precarias, bueno, eso también es todo un tema que podemos tratar, pero también yo creo que hace falta como estas metodologías para poder medirse, que según las estadísticas, hay estudios que se han hecho en países, sobre todo europeos, o en el caso de Canadá, o Estados Unidos incluso, que nos invade mucho, que tienen un alto impacto en la economía, ¿no? Y no es nada más en términos abstractos, ¿no? Que es donde está como el valor que tiene el trabajo de los creadores, sino que son estadísticas basadas precisamente en términos de los empleos, de la aportación al Producto Interno Bruto, del comercio exterior, etcétera. Entonces, yo creo que es como reconocer que sí son susceptibles de medirse, que no se ha hecho, yo creo que es lo que acaba por estigmatizarlo. Sí. Sí, porque sigue habiendo una complejidad en qué metodología, cuál es la ruta a seguir, y sigue una constante en la definición misma de la economía creativa. El problema creo que radica en la necesidad por esta frase de por amor al arte. Creo que ahí en idealizar la actividad como ese valor necesario individual, creo que ahí hay un tema importante que se tiene que desarrollar y saber separar, que es algo que siempre voy a mencionar. El creador tendría que estar preocupado solamente por su creación. Tendría que tener un equipo que gestione los recursos para que él pueda seguir trabajando, un encargado de relaciones públicas que visibilice su trabajo, pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque no está equipado todavía con ese ideal y no hay los dineros para poder hacerlo. O sea, un artista empieza a crear con su necesidad nata, o sea, no puede amanecer y lo primero que decir, quiero crear y necesito tanto, o sea, no pasa así. ¿Por qué? Porque son artistas y su mente funciona de otra manera. Parecería algo tonto decir que así funcionan, pero quienes son creadores viven todo el tiempo pensando en cómo van a lograr o esa pintura o que esa escenografía quede como la están imaginando, o que la actriz llegue al tono que ellos están buscando. Es esa necesidad. Yo creo que lo estamos romantizando, porque tiene que ver con el desarrollo profesional de alguien. Decir, bueno, quiero hacer esto, o sea, si quiero que sea mi profesión en la vida, ¿no? Si quiero estudiar arte, si quiero dedicarme al arte, voy a tener que pensar en que va a ser mi fuente de ingresos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que los creadores están pensando en crear, pero también están pensando en los insumos para crear, porque, por ejemplo, habrá algunos que digan, bueno, yo quiero escribir, y para escribir, ¿qué es lo que necesito? Papel y lápiz, ¿no? Tenemos ejemplos muy, muy, muy claros de, por ejemplo, esta mujer que decía, ¿sabes? Si eres mujer y quieres escribir, Simone de Beauvoir decía, necesitas tener una habitación y recursos para poder escribir. O sea, yo creo que no es que sean personas que estén tan desconectados de la realidad y que digan, no, pues yo solamente quiero crear y a lo mejor no voy a tener para pagar la renta y a lo mejor no voy a tener dinero para comer, pero yo solo sé que quiero escribir una novela. O sea, no creo que le pase eso a las personas. Yo creo que lo estamos romantizando. Solo como aclaración, quien dijo eso y quien hizo un estudio sobre la habitación propia fue Virginia Woolf. Tienes toda la razón. Y en eso ella desarrolla, ¿no? Desarrolla el espacio
¿qué necesito para escribir? Y es algo que se está cuestionando mucho en este momento, esta habitación propia para desarrollar mi libro. ¿Qué condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las habitaciones propias de todas las escritoras? Toda la razón del mundo. Pero retomando, no es que se romantice, sino es que es una necesidad innata. O sea, yo no quisiera volver el tiempo atrás como en la película de Woody Allen, Medianoche en París, y preguntarles a los grandes genios del arte qué pensaban todo el tiempo. O sea, no creo que pensaran en si tenían la canasta básica de alimentos para poder subsistir. Creo que más bien hay escritores que se la viven todo el día pensando en su escritura y pocas veces se dedican a, me voy a sentar a comer, ¿no? Creo que es una necesidad de quienes son creadores, nata de crear y no pensar en los dineros. No se piensa en los dineros inmediatamente, y eso es lo que quiere hacer la economía creativa, decir, bueno, vamos a crear una metodología. Pero para eso que es sea visible. Eso es deshumanizar totalmente al artista. O sea, yo te lo digo, yo he convivido toda mi vida con artistas. Toda mi vida he convivido con artistas y todos los artistas me cuentan la misma experiencia. Mi familia, mis papás, mis amigos, todos me dicen, te vas a morir de hambre, te vas a morir de hambre. O sea, es algo de lo que ellos están 100% conscientes. Ellos saben que si quieren vivir del arte, ¿no? Porque ahí está, la frase lo dice, si quieres vivir del arte, tienes que ser un buen artista, tienes que profesionalizarte, tienes que procurarte una vida a partir de lo que estás haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Pues crear. Es que aquí estamos viendo... No está desconectado. Aquí estamos viendo una imagen bastante estática de los creadores y artistas, porque en realidad creo que el panorama actual es mucho más de profesionalización que del artista estático pensando únicamente en su obra. Yo me metí, por ejemplo, a los foros de la Cátedra de Gestión Cultural Inés Amor de la UNAM, donde pues varios agentes culturales estuvieron compartiendo sus experiencias y me parece que hay un perfil de profesionalización bastante alto. No solamente están preocupados por esta situación de sus creaciones, y especialmente en situaciones donde es una actividad colectiva, como lo sería el teatro y demás. O sea, sí se comparten responsabilidades, e incluso en actividades que podríamos pensar un tanto más solitarias, como la escritura, la pintura, escultura o algo por el estilo, que hasta pondría en cuestión esta situación de la individualidad del artista, pero también es otro tema. Yo veo un perfil de profesionalización y más bien estamos nadando a contracorriente, porque el sistema, no solamente el económico, sino los marcos legales y la estructura que se ofrece actualmente es muy dependiente de una sola organización, y esto es de la subvención estatal. Entonces, más bien veo que hay una sobrecalificación de muchos agentes culturales que están pues creando, pero estamos en un ritmo mucho más desacelerado. Es decir, no hay ni siquiera, o sea, ¿por qué tendríamos que separar las actividades para empezar? O sea, aquí en esta plática estamos discutiendo incluso hasta el lugar de la cultura, que podríamos sobreentender como entretenimiento, como un hobby, cuando no lo es. Estamos hablando de un nicho donde es un crecimiento humano, y esto lo han propuesto economistas. Está ahora directamente desde los estándares internacionales, pues la propuesta de Amartya Sen de desarrollo sustentable, y entonces ya no es una actividad de una industria pues solamente de extractiva o únicamente de la producción por producir, sino se contempla el desarrollo humano integral.
Entonces, más bien estamos desactualizados respecto a los conceptos y a las prácticas culturales, porque no estamos considerando varios factores, ni siquiera en la concepción y mucho menos en la medición estadística de esto. Dicho sea de paso, por ejemplo, si revisamos la cuenta satélite de economía cultural de la INEGI, especialmente el que acaba de salir en septiembre pasado de 2020, lo que más produce o el índice más alto de economía cultural mexicano es el de artesanías. Es el que más da ganancias y el que tiene un pico dentro de toda la cuenta satélite. Entonces, a mí me parece justamente impresionante que circule todavía la idea de que la cultura es entretenimiento y que lo artesanal tampoco vale, ¿no? Y incluso hasta lo regateamos, tenemos la idea de que pues tiene un valor menor o un precio menor, o debería de tener un precio menor, pero en realidad dentro de la industria cultural es el que más ganancias tiene. O sea, se lleva de calle evidentemente a los museos, a la producción de arte tradicional, entendiendo mercado artístico, quizás solo el índice de artesanías sería comparable al mayor pico de la cuenta satélite, que son los medios audiovisuales. Yo te preguntaría ahí, Omar, ¿por qué la artesanía? O sea, es una pregunta tal vez un poco lógica, pero ¿por qué la artesanía tiene mayores Porque ganancias? está ligado con otra industria, con lo turístico, y va de la mano con las actividades de patrimonio cultural. Es decir, normalmente está acompañada esta situación de visitar museos o zonas arqueológicas y te llevas los recuerdos. No lo piensas en artesanía del inicio. Tú vas al museo en el panorama turístico, los extranjeros vienen a Cancún, visitan la zona arqueológica y van a las tiendas donde hay souvenirs. Ellos quieren llevar un recuerdo del lugar donde ellos estuvieron, y entonces ellos no compran de inicio una artesanía, ellos compran un producto que les va a recordar el lugar, y entonces es un consumo, es un bien que ellos pueden tocar, que pueden ver y que pueden presumir. Ese es el punto. Tenemos y estamos muy peleados con los términos. Por ejemplo, es producir y crear, son dos cosas totalmente diferentes, y que producir entra en el ramo económico general y crear entra en la economía creativa. Las artesanías te están ofreciendo un producto. Discúlpame, Elena. Y entonces, una artesanía no es un producto. Económicamente, no, discúlpame, pero no. Estoy hablando en términos económicos. La economía funciona así: para que los tengas indicadores, es un producto. En la lógica economista, es un producto. Y entonces tú, como creador de esa artesanía, le diste un valor. También es un producto. Todo lo que se comercializa es un producto. Lo que estoy intentando es hacer la diferencia. Sí, estoy tratando de hacer la diferencia entre la economía y la economía creativa. Ese es el punto, ese era como el tema central de la conversación. Si entonces, creativa, si no queremos entender qué es la diferencia entre producir y crear, y que ambos son diferentes en su producto final, pues no podemos dar el paso a hacer una industria y a entender que eso va mucho más allá, y que generar todo eso no es que las palabras modifiquen el sentir o la necesidad de hacer una actividad. El producto es el producto es algo finalizado que puedes tocar, que puedes usar. Eso es un producto. La creación es algo que es una experiencia tenerlo, y que no estoy diciendo en la lógica. Si me voy al otro lado sin pensar en la economía, las artesanías es arte, porque su proceso está dotado de todo lo que sucede a quien lo está haciendo. Pero al final, la artesanía es un producto.
Entonces, tú nos quieres decir que la creación... No, momento. Yo no quiero decir nada. Lo que quiero que aterricemos qué es la economía creativa. O sea, para hablar de los procesos artesanales, de si es o no es arte, tendríamos que tener una discusión específica en el tema. Pero para entender cómo funciona la economía, tenemos que decir que una artesanía es un producto creativo. Que ahí entonces ya estamos juntando dos palabras que en un inicio les dije, tenemos que separar. Pero, a ver, espera. La pregunta es, ¿una obra de arte no es un producto creativo? ¿No se cobra por entrar a tener una experiencia en el arte? Y entonces estás haciendo una experiencia, pero no es un producto. Y entonces le estás dando otro valor, y entonces la cadena transversal de la economía se está haciendo más larga, y entonces así puedes decir que tu impacto en el Producto Interno Bruto tiene tanto porcentaje. ¿Por qué? Porque cruzó todas las fronteras. Entonces, es un producto, es una experiencia, es una creación, es una artesanía. Pero mientras tanto, sigan... Entonces, la obra de arte sí es un producto y sí es una experiencia. Sí. Es una experiencia si yo como periodista y es un producto. Voy a escribir un artículo. Para mí, como periodista, viví una experiencia en ir al teatro, a ver tal función, que descubrí ciertas situaciones y que analizo de tal o cual forma. Esa es una experiencia. Vamos cerrando entonces, después de esta amena y acalorada y muy fructífera discusión. Pero es que aquí está muy bien, porque nos está mostrando que hace falta precisamente sentarnos a discutir estos temas, porque somos nosotros los que estamos dentro de este proceso de creación o de producción de servicios o bienes o experiencias culturales, ¿no? Entonces es algo que todavía lamentablemente está en pañales en México, pero es necesario hacerlo visible. ¿Por qué? Porque el desarrollo, el incentivo que pudiera tener como industria cultural depende también de las políticas públicas, y en el caso de México es muy claro que al día de hoy no existe, no hay como una estructura o un plan de manejo para estos sectores. Entonces, yo creo que es válido, sí, sentarnos a discutir los términos, porque importa mucho cómo vamos a encaminar nuestra propia concepción, y por lo tanto cómo podemos tener el impacto en este caso, hacia las políticas públicas que se requieren, ¿no? Para poder reconocer el impacto que tendría este tipo de sectores en la economía y en el desarrollo del país. Bueno, y ya nada más para que quede en el récord, voy a meter mi cuchara arqueológica dentro de la discusión acalorada de hace rato, porque yo sí consideraría que todo el sistema es el que vale y por lo tanto se puede cotizar. Porque no puedes separar, aunque sea un bien en físico, no puedes separar el valor de las cosas. Y eso está como muy bien estructurado en, por ejemplo, en arqueología conductual. O sea, si tú no tienes la idea, no puedes tasar el objeto. O sea, es un sistema completo que no puedes separar. Y finalmente, quizá el término económico como producto nos causa algo, pero bueno, en efecto, pues así se llama y tendría que ser un producto. No separaría incluso las experiencias, porque finalmente estás pagando por una experiencia y eso se convierte en un producto, aunque no sea físico. Pues yo coincido con lo que dice Wendy, coincido con lo que dice Omar. Además, me gustaría sumar, creo que los museos aportan a la cultura, pero creo que hay muchas personas que aportan tanto a la cultura, y que México tiene una riqueza cultural tan vaga que se escapa de los museos. No podríamos cubrirlo con todos los museos que hay, y definitivamente en México hay muchísimos museos. Y bueno, sí, como decía Omar, o sea, no por el hecho de que sea intangible
significa que no se puede medir. Se puede medir hasta lo intangible y se debería de medir. ¿Para qué? Para que se le dé el valor y el reconocimiento que se le debe. Yo voy a retomar el punto que no es que quiera separar, y es un ejercicio de pensarlo por separado, justo para entender qué métricas se usan y englobando a la economía para poder entonces juntar todo lo que sucede en torno a una creación y entonces sí poder ya tener esta industria formalizada. Esa es la idea. No estoy diciendo que todo separado, simplemente para la economía se necesita saber cuál es el valor, cuál es el insumo. O sea, tiene que ser muy específico para poder elegir la metodología a usar. No estoy diciendo que tampoco es como el tema decir que algunas actividades culturales tienen mayor valor que otras, simplemente todas se van a medir de manera diferente. Y para la economía sí funciona. O sea que habría que revisar. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, porque yo siento que lo restringes, o sea, como que en este intento de implementar como rangos de medida o unidades de medida, creo que lo limitaríamos mucho. Entonces, yo creo que más bien el tema deberíamos seguir discutiéndolo, porque es verdad, no se trata de separar, porque vamos, otra vez esto, lo estaríamos restringiendo, ¿no? Yo creo que no estaríamos apreciando precisamente estos procesos complejos de creación o de producción que involucran. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que no deberíamos concebirlo como cosas absolutamente separadas. Sí, somos profesionales igual que cualquier otro profesional. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Propuesta Indecente. Esperamos sus comentarios. Si tienen la aplicación de Anchor, pueden dejarnos audios con sus opiniones para decirnos que no están de acuerdo, en que están de acuerdo, o que cualquier duda, sugerencia o comentario. Y nos vemos el siguiente programa. Wendy Osorio, me encuentras en Facebook y Twitter como Libreta Negra MX. Soy Sandra Gael. Pueden encontrarme en Instagram como @sandra.gael.go y seguirme en Twitter como @sandragaelgo. Yo soy Elena Hernández. Si te interesa conocer un poco más sobre mí, sígueme en mis redes sociales. @Elena con H _HNDZ. Omar Espinosa Severino. Me encuentras en Twitter como @BWDarligUlf.